La sombra junguiana, el tesoro que escondemos de nosotros mismos. El psicólogo Roy Baumeister pasó años investigando un fenómeno que los economistas del comportamiento llaman sesgo de negatividad, la tendencia universal del cerebro humano a registrar, recordar y procesar los eventos negativos con mayor intensidad que los positivos de magnitud equivalente. Una crítica pesa más que un elogio, una pérdida duele más de lo que alegra una ganancia equivalente. El insulto se recuerda más vívidamente que el cumplido. Este sesgo que la neurología atribuye a la mayor activación que los estímulos negativos producen en la amígdala y en el sistema de respuesta al estrés, tiene una razón evolutiva clara. En un entorno de supervivencia, ignorar una amenaza potencial era más costoso que ignorar una oportunidad. El cerebro que sobrevivió para transmitir sus genes era el que prestaba más atención al peligro. El problema es que ese mismo cerebro, en el contexto moderno, donde la mayoría de las amenazas son sociales y no físicas, aplica el mismo sesgo a la crítica, al rechazo y a las propias fallas percibidas. La implicación para la sombra junguiana, ese conjunto de rasgos, deseos e impulsos que el ego ha rechazado y proyecta hacia afuera, es directa. La sombra está formada en gran medida por aquella parte de nosotros mismos que aprendimos en los contextos formativos de la infancia que producían consecuencias negativas cuando eran expresadas. El niño que fue castigado por mostrar rabia aprendió a suprimir la rabia. El adolescente que fue ridiculizado por su sensibilidad aprendió a esconderla. Esos rasgos no desaparecen, van a la sombra. Y desde la sombra, con la energía que la supresión les presta, determinan el comportamiento de maneras que el ego aún no controla conscientemente. En el sistema vudú haitiano, los loas son los espíritus que habitan entre el mundo de los dioses y el mundo de los humanos y que pueden poseer a los practicantes durante las ceremonias para hablar, danzar, curar o advertir a través de sus cuerpos. Uno de los loa más importantes y más temidos es Hede, el señor de los muertos y de la sexualidad, que se presenta como un borracho obsceno, que dice las cosas que nadie se atreve a decir, que se burla de los poderes establecidos, que recuerda a todos que la muerte está siempre presente y que por tanto hay que vivir con toda la intensidad disponible. Hede es la sombra de la sociedad vudú hecha espíritu. Es el lugar donde van todas las cosas que las normas sociales reprimen, la burla del poder, el deseo sin vergüenza, el recuerdo de la muerte que la vida ordinaria prefiere ignorar, y al darle un espacio ritual, al permitir que Hede sea invocado y honrado en la ceremonia, el vudú hace algo que la psicología junguiana describe como integración de la sombra. Permite que lo rechazado tenga su lugar, su voz, su momento de existencia reconocida, para que no tenga que expresarse de manera destructiva en los intersticios de la vida ordinaria. Las tradiciones que tienen rituales para lo oscuro, para lo prohibido, para lo que la vida social normativa excluye, son más sabias que las que niegan la sombra y fingen que no existe. El carnaval medieval que permitía la inversión del orden social por unos días, el trickster nativo americano que dice la verdad incómoda que nadie más puede decir, el bufón de la corte que tenía licencia para hablar lo que los nobles no podían. Estas figuras no eran decorativas, eran válvulas de seguridad psicológica y social que reconocían que lo que se suprime completamente explota inevitablemente. La sombra honrada es la sombra íntegrada, la sombra negada es la sombra que gobierna. Friedrich Nietzsche escribió en Más allá del bien y del mal, algo que la psicología tardó un siglo en convertir en teoría verificable, que los instintos que reprimimos no desaparecen, sino que se vuelven más potentes bajo la presión de la represión, como el vapor en un recipiente sellado. La moral que niega los instintos, en lugar de transformarlos, los convierte en veneno. El resentimiento, que Nietzsche llamó resentiment,
Es la emoción que produce en el alma la supresión de la agresividad natural. La fuerza que no se puede expresar directamente se voltea hacia adentro o se proyecta sobre el otro en forma de acusación moral. Este análisis que la psicología analítica de Jung convertiría en el concepto de sombra y que la psicología moderna valida desde la investigación sobre la supresión del pensamiento, tiene una consecuencia práctica de una importancia extraordinaria. Trabajar la sombra no es un ejercicio de introspección intelectual, es el trabajo más concreto y más urgente que un ser humano puede hacer para ser libre, no libre de sus instintos, sino libre de la tiranía que ejercen cuando esos instintos son negados. La integración de la sombra que Jung describía no consiste en actuar todo lo que uno siente, consiste en reconocerlo, en darle un lugar en la conciencia, en dejar de gastar la energía enorme que requiere mantener la negación. El hombre que reconoce su propia capacidad de crueldad no se convierte en cruel, se vuelve capaz de reconocer que esa crueldad, cuando emerge en él, y de elegirla deliberadamente, no actuarla, esa es la diferencia. Esa elección consciente es libertad. La negación que convierte la crueldad en monstruo que actúa desde las sombras sin nombre es exactamente lo contrario. Robert Louis Stevenson escribió El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde en 1886, después de un sueño que su esposa Fanny interrumpió porque gritaba dormido. Le describió el sueño. Había soñado la escena de la transformación, el hombre respetable que se convertía en monstruo al tomar una poción. Fanny, creyendo que el sueño era una pesadilla, lo despertó. Stevenson le dijo aparentemente molesto: me estabas interrumpiendo el mejor sueño de mi vida. La novela que escribió en los 6 días siguientes es el mapa más preciso y más popular de la sombra junguiana que la literatura ha producido. Jekyll no crea a Hyde, lo descubre. Hyde existía antes de la poción, antes de los experimentos, antes de que Jekyll quisiera separar las partes de sí mismo. Hyde era la parte de Jekyll que la vida del médico respetable había tenido que suprimir para existir en el orden victoriano. El deseo, la violencia, el placer sin decoro, la indiferencia a las reglas, la poción no crea al monstruo, le da cuerpo, le da nombre, le da libertad. Y la lección más oscura de la novela, la que Stevenson quizá no formuló conscientemente, pero que la psicología junguiana aclara, es que Hyde crece con cada supresión de Jekyll. Cuanto más tiempo Jekyll pasa siendo completamente respetable, completamente controlado, completamente negado en sus aspectos más oscuros, más potente se vuelve Hyde cada vez que emerge. La sombra no se debilita con la negación, se fortalece y cuando finalmente toma el control, lo hace con la fuerza acumulada de todo el tiempo que fue reprimida. La única manera de no ser devorado por tu Hyde es conocerlo y la única manera de conocerlo es mirarlo de frente.